Vamos a continuar con la segunda parte de este tema. Estábamos hablando del reino de Dios y hace 2 días estuvimos tocando algunas cosas muy interesantes y vamos a proseguir con estas preguntas que habíamos realizado y que no las hemos respondido realmente. Y las preguntas son las siguientes. ¿Dónde será el reino de Dios? ¿Cuándo será establecido? ¿Quiénes entrarán en él? Son preguntas muy interesantes que vamos a responder a continuación. Y voy a empezar con la pregunta que considero que requiere muchos más versos bíblicos. Ahora no voy a contar muchas experiencias, anécdotas, voy a tratar de concentrarme únicamente y mayormente en los versos bíblicos, así que van a darse cuenta que voy a leer muchos versos bíblicos. Vamos con esta pregunta. Empiezo con esta. ¿Quiénes entrarán en el reino de Dios? Y voy a responder con este verso. Primera a los Corintios 15:50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. En uno de los temas que hablé, que se llama Incorruptible, que lo pueden encontrar en la página de Facebook Algo Más Grande o en el canal de YouTube Algo Más Grande, pueden entender muy bien este concepto de incorrupción o de lo que es corruptible. Aquí los que estamos en Latinoamérica, en general en el mundo, corrupción entendemos por una especie de maldad o deslealtad o cosas ilegales o cosas que hacen los políticos, ¿ya? Y ligamos la palabra corrupción a la política. Decimos, nuestros políticos son corruptos. Pero el origen de la palabra corrupción no tiene nada que ver con una conducta moral, como lo hablé en esa enseñanza, sino más bien habla de la destrucción de algo, por ejemplo, y les puse esa comparación. Si nosotros dejamos, por ejemplo, compramos, 1 kilo de carne y lo dejamos en la mesa, lo dejamos un mes, nos vamos de viaje, regresamos, ¿cómo lo vamos a encontrar eso? Vamos a encontrar que está corrompido, vamos a encontrar que está podrido. Cualquier cosa en este mundo se puede corromper. Lo que es orgánico, obviamente, mucho más. Ahora, acá habla de la carne, ¿no? Dice, por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. La carne la compara con la corrupción, con lo que se va a podrir, se va a destruir, va a perecer, y lo compara con aquello que es la incorrupción, que es lo que nunca va a perecer, que es el reino de Dios, que es las cosas de Dios, y nosotros vamos a heredar otro cuerpo nuevo en la resurrección. No un cuerpo de carne, como algunos profesan que vamos a resucitar en la carne, otros creen en la reencarnación, y yo no voy a entrar a ese tema. No creemos como cristianos en la reencarnación, pero creemos que vamos a resucitar en un cuerpo glorificado, como Jesús resucitó en un cuerpo glorificado. El Señor dijo, seremos como los ángeles que están en los cielos, que no se casan ni se dan en casamiento. No vamos a ser hombre, no vamos a ser mujer, no vamos a tener sexo realmente, no vamos a tener ganas de comer, no vamos a tener frío, no vamos a tener dolor, no va a haber más llanto ni sufrimiento. El Señor va a enjugar toda lágrima de nosotros en el reino de Dios. Sí, no vamos a morir. ¿Por qué? Porque si tenemos un cuerpo, el cuerpo naturalmente tiene que morir, ¿me entienden? El cuerpo no puede heredar el reino de Dios. Vamos ahí. ¿Quiénes entrarán en el reino de Dios? Vamos a dar forma a esta pregunta. ¿Quiénes no entrarán? Los cuerpos mortales no van a entrar en el reino de Dios. Los cuerpos incorruptibles, cuando nosotros seamos resucitados o transformados, sí vamos a poder heredar el reino de Dios. Vamos a un verso más. Juan 3:3 dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahí vemos una cosa más. No todos van a entrar en el reino de Dios. Es un requisito el nacer de nuevo. Esta es una doctrina muy importante, el nacer de nuevo. Y como ya les hablé la enseñanza anterior, Nicodemo le dijo a Jesús, ¿cómo que naciere de nuevo? ¿Voy a tener que entrar de nuevo al vientre materno y nacer? No tiene sentido. Esto no se puede razonar con la mente. Eso lo dije en la enseñanza anterior, que la pueden escuchar, la primera parte. Hay otro verso que dice, de modo que si alguno está en Cristo, es nueva criatura, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Hablamos de nacer de nuevo. Todos aquellos que han nacido de nuevo en el Espíritu pueden entrar en el reino de Dios. Marcos 10, del 13 al 15. Y le presentaban niños para que los tocase a Jesús. Y los discípulos reprendían a los que los presentaban.
¿no? Se molestaban. ¿Cómo los traes a los niños? No, estamos ocupados. ¿Cómo se te ocurre? Viéndolo, Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. ¿Quiénes entran en el reino de Dios? Los niños. Pero no habla de los niños carnales, porque aquí estamos entendiendo que la carne no puede heredar el reino de Dios. No hablamos de los niños carnales o físicos. Hablamos de los niños espirituales. Todos nosotros podemos ser como niños espirituales, y aquellos que nacemos de nuevo somos como niños espirituales. Por ejemplo, si Dios nos habla algo en la palabra de Dios, nosotros lo creemos, tenemos fe. Es como un niño. Al niño tú le dices: te he comprado esta bicicleta, la he traído de Marte, me ha enviado una encomienda desde Marte y te ha llegado la bicicleta. Y el niño te va a creer, va a decir: qué bueno, gracias papá, va a decir. El niño no cuestiona, el niño tiene una fe ciega en lo que el padre le dice. Nosotros, al ser como niños, creemos en lo que el padre nos dice, y Dios no es mentiroso, no es hombre ni hijo de hombres para mentir. Y creemos lo que Dios dice, que es fiel y es verdadero, porque Él es fiel y verdadero. Así que debemos recibir el reino de Dios como niños. Lucas 6:20. Otro verso dice: y alzando los ojos hacia sus discípulos decía: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. ¿De quiénes más es el reino de Dios? ¿Quiénes pueden entrar? Dice los pobres. Tú me dirás: pero, o sea, Mike, entonces ¿tú te consideras pobre para entrar al reino de Dios? Pues yo digo que sí. Pero como que pobre, estoy viendo ahí que tienes tales cosas, ¿no? ¿Cómo vas a decir que eres pobre? Es que sí, o sea, comparándose con los que son ricos de verdad, nosotros somos pobres. Yo vivo en un país que es pobre, ¿no? No es una potencia mundial. Yo vengo de un país que no es un país rico. Yo no tengo riquezas. Y algunos me dirán: pero yo tengo amigos ricos. Y como lo dije en la enseñanza anterior, si tú tienes un amigo rico, déjame decirte que eres mentiroso. En la Biblia habla de realmente personas que tienen riquezas de verdad. No hablo de tener un carro afuera, de tener una propiedad, una herencia, tener más de una casa, ser dueño de un edificio, ganar $30,000 mensuales y ya por eso somos ricos o tenemos amigos que son ricos. No, hablo de escandalosamente ricos, gente que es escandalosamente rico. Hablo de los Rothschild, hablo de los Rockefeller, hablo de George Soros, hablo de Bill Gates. Hablo de Elon Musk, hablo de gente que realmente ama las riquezas y vive para las riquezas y solo está amasando riquezas. A este tal Elon Musk o Elon Musk, no sé cómo se pronuncia, le dijeron: ¿por qué usted está acumulando tantas riquezas? Usted ya exageradamente es el hombre, creo, uno de los más ricos del mundo, por encima de Bill Gates, este tal Elon Musk. Y le preguntaron: ¿por qué usted acumula tantas riquezas? Eso no debería ser. Y él respondió: lo que pasa es que estoy acumulando riquezas porque quiero que la vida en otros planetas sea viable. Ni él mismo se cree esa respuesta. Él ama tanto las riquezas que no tiene suficiente. No tiene suficiente. Absolutamente. Son gente con mucho dinero. ¿Y saben qué dice? Que de nosotros los pobres es el reino de Dios. Eso es lo que dice. Marcos 10:23. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Cuán difícilmente. No dice que no van a entrar, pero dice cuán difícilmente, porque hay excepciones, hay gente rica. Yo he conocido personas que se acercan mucho a lo que son ricos. Lo conocí una vez en este ministerio que se llama de los Gedeones o Gideons, que regalan Biblias, Nuevos Testamentos. Hicieron un blitz. Es una reunión donde masivamente regalan en toda la ciudad Biblias. Y bueno, llegaron personas. Yo conocí a un señor chino que era millonario, ¿no? Y no es mi amigo, obviamente, ¿no? Yo no podría decir tengo un amigo, no tengo amigos millonarios, pero lo conocí, este señor cristiano que tenía una empresa de microchips. Era un chino y era la persona más sencilla que yo conocí. Era un millonario, pero eran pocas personas, ¿no? Y así como él, había otras personas que también eran muy adineradas, que viajaban y repartían la Biblia, salían de su escritorio y se iban a una pequeña iglesia o se podían poner, qué sé yo, repartir en un hotel o un hospital o una comisaría, y lo hacían con la humildad, la más grande humildad.
hablo de que son pocas las personas que son ricos y que van a salvarse. Esto lo dice la Biblia. Sí, lo repito, Marcos 10:23. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Vamos a otro versículo. Marcos 9, del 43 al 48, dice: si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Hay varias cosas en este verso. ¿Por qué lo leo? Aquí dice, Jesús no está incitando a las personas a mutilarse con este verso. Algunos dicen, eso no lo voy a cumplir porque como que si mi ojo me es ocasión de caer, me lo voy a quitar, me voy a cortar el ojo, me quedo tuerto, o me corto la mano o el pie. Obviamente que no se está refiriendo a mutilarse el cuerpo del Señor Jesús, sino que si hay algo que impide el que nosotros podamos ir al reino de Dios, el que podamos acercarnos a Dios, pues sácalo. Hay gente, por ejemplo, que es esclavo de ciertos pecados que le impiden acercarse a Dios. Hay gente que es muy mentirosa. Simplemente sácalo de tu vida, saca completamente, córtalo de raíz. Hay gente que es esclavo del licor, de la droga, y no puede seguir a Dios porque está aprisionado a esto. Acercándose a Cristo, esas cosas van a salir. No es necesario, yo no estoy de acuerdo con los pentecostales que predican moralismo. Dicen, eres un borracho, te gusta la discoteca, eres un fornicario. Predican esto y se olvidan del evangelio. Van a tener un montón de moralistas en su iglesia, pero no van a tener gente que ha creído en Cristo. Gente que le gusta usar falda larga, hablo de las mujeres, pelo largo, que no se maquillan, no usan pendientes, varones que andan con sus zapatitos bien lustrados, con su chalequito, bien cortadito el pelo, afeitaditos, pero sin embargo no han nacido de nuevo, son moralistas, son religiosos. Eso es lo que logran al predicar moralismo. No vamos a predicar moralismo. El hecho de acercarte a Dios, automáticamente tú vas a alejarte de las cosas malas. Y acá dice una cosa, hay símbolos muy interesantes que dice aquí, por ejemplo, el gusano de ellos no muere. Es muy interesante. Imagínense, nosotros vamos a morir todos los que están en esta reunión online y aquellos que lo van a escuchar después en las redes sociales. Todos vamos a morir alguna vez. Algunos se nos van a adelantar de los que están presentes. Otros van a durar un poco más o de repente jóvenes, algunos vamos a morir súbitamente. No sabemos lo que pueda venir, no sabemos. Pero imagínense cuando estemos muertos, los gusanos nos van a comer. ¿Sí? Nos van a comer, es una realidad. La carne es corrompible, es corrupción y se la van a comer los gusanos. Ahora imagínense que tú puedas experimentar la muerte, que estés muerto, pero que sientas cómo te comen los gusanos. Sería una experiencia atroz, horrible, sentir cómo los gusanos te van a comer. Ahora imagínate que pases una eternidad sintiendo que los gusanos te comen y que nunca van a morirse los gusanos. Debe ser lo más horrible del mundo. Y no solo eso, imagínate cuando te has quemado alguna vez, te has quemado en la mano, te has quemado el pie, una quemadura en alguna parte del cuerpo o el rostro alguna vez, no sé. O has estado con el sol en un lugar donde hacía mucho sol y has sentido el calor muy abrasador. Imagínate quemarte tú, imagínate que te están quemando, tu cuerpo lo meten a un horno y te están quemando y tú puedes sentir vivo cómo te quemas. Imagínate que el fuego nunca se apaga y que tú vivas eternamente y tú estás sintiendo cómo te estás quemando y el fuego nunca, jamás en la eternidad se va a apagar. Eso es el castigo eterno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Ese es el castigo eterno por el pecado del hombre. Y ¿saben qué? Todos nosotros merecemos esa paga por el pecado porque todos fuimos pecadores. No hay forma de librarnos, solo Cristo nos puede librar de eso. Lucas 9, 61 al 62 dice:
Entonces también dijo otro: Te seguiré, Señor, pero déjame que despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Él estaba preocupado por las cosas de su casa. Él dijo: Señor, sí, te voy a seguir, pero primero quiero atender mis cosas allá en la casa. Es más importante, ¿no? Actualmente yo imagino a un padre de familia, a una madre de familia ahora, dice: pues no, las clases virtuales con mis hijos, ¿no? Las pensiones que hay que pagar, hay que hacer mercado, hay que pagar el servicio del internet, de la luz, del agua, los alquileres. Déjame, primero voy a atender estas cosas y cuando ya acabe de pagar mis préstamos al banco, ya recién te voy a seguir, Señor. Me imagino trasladándolo a esta época. Y el Señor, ¿qué dijo? Ninguno que poniendo su mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Cuando tú sigues a Cristo, tú no puedes volver atrás. Y saben que yo sigo a Cristo y no quiero volver atrás. No quiero volver atrás. No tiene sentido mi vida anterior, la vida que yo tuve. La vida desperdiciada que pude tener y sin sentido no vale para mí ahora que estoy siguiendo a Cristo. No, yo no voy a ver hacia atrás. Uy, ¿qué me perdí de ser cristiano? Me he perdido de muchos pecados, me he perdido de cuántas cosas. Tal vez hubiera sido un hombre más eminente o un hombre famoso. No me importa lo que pude haber sido, pero yo pongo la mano en el arado y voy con los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Primera los Corintios 6, 9, 12. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Ahí está. Es una pregunta que responde a nuestra pregunta: ¿quiénes van a entrar al reino de Dios? ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, dice aquí el apóstol Pablo, escribe. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. He dicho una cosa seria y por esto las redes sociales me pueden vetar. ¿Qué es lo que he dicho? Dice aquí: ni los afeminados ni los que se echan con varones entrarán al reino de Dios. Eso es lo que dice la Biblia. Yo no me lo estoy inventando, no lo puedo disimular, no puedo hacerme el buenito y decir otra cosa. Está aquí en la Biblia y yo no puedo decir otra cosa. En un futuro, ahora lo pueden vetar en redes sociales. Esta enseñanza es larga y cuando esté en redes sociales, los algoritmos de Facebook o de YouTube no van a, y sobre todo Facebook, no van a encontrar de repente este tipo de cosas tan fácil. En el futuro de repente perfeccionan esos algoritmos y simplemente ¡pum!, la sacan la enseñanza y ya está fuera. Está violando las normas lo que está aquí. Vamos a ver en el futuro que eso va a funcionar. Pues, si Dios quiere que esté esto así completo, va a estar. Así que lo van a escuchar ustedes en línea si Dios mediante no lo retira Facebook o las demás redes sociales en un futuro. Esto es lo que dice. Que no nos equivoquemos. Y finaliza con ese verso 12 que dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Dice así. 2 versos más de esta pregunta. Y pasamos a las siguientes preguntas que tienen pocos versos, pero era importante esto. Gálatas 5:21. Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No van a entrar al reino de Dios. Ahora, hay una cosa diferente. Tú dirás, pues, tú, Mike, te crees un santurrón, como que estás hablando de cosas que todo el mundo ha hecho, acá está seguro que tú de repente alguna vez puedas hacer. Hay muchos pecados que el hombre puede cometer. Como cristiano también puedo cometer pecados. Todos como cristianos podemos cometer pecados. Hay una cosa distinta de cometer un pecado a de practicar un pecado. Como algunos de ustedes saben, yo soy músico. Yo me imagino, le voy a dar a una guitarra a una persona que no sabe tocar, en su vida ha practicado la guitarra, le voy a dar y va a sonar horrible, no va a salir nada bonito. Pero si me la dan a mí, voy a hacer sonar
a una guitarra va a sonar más bonito, ¿me entienden? Porque he practicado la guitarra. Y si le doy a un maestro que es un concertista, es un músico consumado, virtuoso, la va a dominar increíblemente y todos nos vamos a quedar con la boca abierta y lo vamos a aplaudir porque él practica el instrumento. Una cosa muy distinta es pecar, y Dios te puede perdonar por pecar, que practicar el pecado. Eres hábil, tienes una habilidad, eres virtuoso para el pecado, eso es diferente. Y aquellos que son virtuosos para el pecado, dice la Biblia, que no entrarán en el reino de Dios. Efesios 5:5. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. El reino de Dios obviamente es el reino de Cristo. Vamos con la siguiente pregunta, vamos con la pregunta que dice así. ¿Cuándo será establecido el reino de Dios? ¿Cuándo va a ser? ¿Alguien sabe el día? ¿Alguien sabe la hora? En la Biblia dice bien claro que nadie conoce el día ni la hora. Ni el Hijo del Hombre, dice, ni Jesús, sino solamente el Padre que está en los cielos conoce el día y la hora que va a ser establecido su reino. Solo Él. Y el día en el cual va a ser el fin de los tiempos. Lucas 7:20 al 23 dice, preguntando por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Jesús hablaba de él mismo. Y dijo a sus discípulos, tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Ellos vieron a Jesús, ellos vieron caminar a Jesús con toda su sabiduría, con todos sus milagros, con todo el poder del Espíritu Santo. Versículo 23, y os dirán, helo aquí o helo allí, no vayáis ni lo sigáis. Está hablando de que no debemos creer cuando digan, ahí hemos encontrado en el desierto, hemos encontrado allá en tal sinagoga judía al Cristo. Los judíos han ungido a un nuevo Cristo. Él es el Cristo, vamos a recibirlo. Dice que no creamos en eso. Mateo 24, 27 y 35 al 39 les voy a leer. Dice así, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo y casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Ahora estamos entendiendo una cosa, que los tiempos finales van a ser tiempos difíciles porque se va a enfriar el amor, nos dice en la Biblia. No sabemos cómo va a ocurrir eso. ¿Será con las vacunas? ¿Será con alguna cosa? ¿Cómo se va a enfriar el amor en las personas? No van a tener amor ni caridad. Va a ocurrir, van a ser gente en el futuro, gente despiadada, como Sodoma y Gomorra, como el tiempo de Noé. Lucas 21, 29, 33. También les dijo una parábola, mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan, viéndolo sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y este verso, presten atención, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Hasta hay canciones con eso. El cielo y la tierra van a pasar. Estamos hablando de que el reino de Dios no puede ser en la tierra, porque la tierra va a pasar. No puede ser en la tierra. Contradecimos a esas religiones o sectas que creen que el reino de Dios va a ser en la tierra. ¿Cómo va a ser en la tierra si va a pasar? ¿Cómo va a ser en la tierra si la tierra es corruptible? La tierra es algo físico. Es algo que se va a corromper. Con el tiempo, la tierra va a desaparecer. La incorrupción no puede habitar con lo corruptible. Son dos mundos diferentes. Son dos planos distintos.
no pueden convivir juntos. Y ahí viene esta última pregunta. ¿Dónde será el reino de Dios? Mateo 5, del verso 3 al 5. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y vamos a ver una cosa muy, muy interesante aquí. El reino de Dios realmente es el reino de los cielos. Es lo mismo. El reino de Dios no va a estar aquí en la tierra. El reino de Dios va a estar en los cielos. Es el reino de los cielos. Verso 5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Ahora dirás, pero ¿a qué se refiere? Por un lado, que no va a ser en la tierra, pero acá dices que van a recibir los mansos la tierra por heredad. La tierra prometida. No es la tierra aquí física, donde estamos pisando nosotros, donde vivimos. No, la tierra prometida es un símbolo espiritual. Como el pueblo de Israel recibió la tierra prometida, nosotros espiritualmente vamos a recibir como herencia la tierra prometida en los cielos, en el reino de Dios. Esta es nuestra heredad. Voy a leer 2 versos más para finalizar esta enseñanza. Apocalipsis 6, 14. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Dice que va a desaparecer el cielo. Dice así. Y todo monte y toda isla se movió de su lugar. Apocalipsis 20, 11 al 12. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. El verso 11 está hablando de que el cielo y la tierra huyeron, o sea, que desaparecieron, que no existieron más. Volvemos a esto, si el cielo desaparece y la tierra desaparece, ¿cómo es posible que algunos crean que el reino de Dios va a ser establecido en la tierra? Si esto ya va a pasar, ¿me entienden? Va a desaparecer. La herencia que tenemos no es física, es espiritual. Este es el reino de Dios. Y el verso 12 nos habla de cosas muy interesantes. Dice aquí que hay unos libros. En ese tiempo los libros no eran como los tenemos ahora, con tapas, ¿no? Con hojitas, están empastadas y impresos y toda la cosa. No, los libros anteriormente eran hechos a mano, y esa es la visión que tuvo el apóstol Juan. Eran como rollos, eran como pergaminos, ¿sí? Entonces eran diferentes a cómo ahora nos imaginamos los libros. Bueno, dice que habían unos libros, fueron abiertos los libros, y también otro libro. ¿Cuáles son los libros? Dice que son los libros de las obras de los hombres. Todo lo que hacemos nosotros está en esos libros y no pasa inadvertido. Todas las cosas malas como las cosas buenas que hagamos están en esos libros, y las personas van a ser juzgadas por las obras que han hecho en estos libros. Obviamente nosotros, que somos nuevas criaturas, que nacemos de nuevo, que somos de Cristo, no vamos a ser juzgados porque el Señor perdonó nuestros pecados y somos libres de esa condenación, del castigo eterno. Y dice que hay otro libro que fue abierto. Este es el libro de la vida, donde están escritos los nombres. Imagínense que vamos a un hotel y digo, hola, ¿qué tal? Tengo reservación para esta noche. A ver, dígame su nombre. Y comienzan a buscar mi nombre y me dicen, disculpe, su nombre no está aquí. Pero ¿cómo no va a estar? No hay reservación. Es así. Si tu nombre no está escrito en el libro de la vida, tú no puedes entrar al reino de Dios. Tenemos muchas cosas claras. Son 3 preguntas que son muy importantes para entender la doctrina cristiana y para saber la verdad que enseñó Cristo, que está ahí en la Biblia. No he interpretado nada que esté difícil de interpretar. Solamente he leído muchos versos. Como les dije, había muchos versos que leer, había mucho que hablar, era difícil resumirlo más, y se los he hecho llegar para entender cuál es el reino de Dios. ¿Qué esperamos? ¿Nuestra esperanza está aquí en la tierra, en las cosas que van a perecer, o nuestra esperanza está con Cristo, quien perdonó nuestros pecados? Si nos acercamos a Él, Él perdona nuestros pecados y nos limpia de toda maldad y nos hace nuevas criaturas, como lo dije. De modo que si alguno está en Cristo, es nueva criatura, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Dios perdona nuestros pecados y nos da una herencia increíble, inmarcesible, una herencia incorruptible que nos espera
allá en el reino de Dios.